Asco, desesperación, miedo, paranoia. La literatura de Ignacio Fritz es como una fábrica de atrocidades donde el terror y el humor coquetean promiscuamente, condenando a sus personajes a vivir sus propios infiernos con resignación. El silencio sepulcral de la capilla gótica del cementerio general es ideal para conversar con él. Ignacio, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo has estado? Oye, ¿todo bien? Estás acá admirando la... Sí, estoy admirando la necrópolis, que, bueno, es donde vamos a pagar todos, Sí, básicamente. ¿Te interesan los cementerios, no? Sí, me interesan desde que tenía... desde los 5 años, o desde antes, incluso los 3 años. Visitábamos los cementerios los fines de semana, o sea, el día domingo en la tarde con mi abuelo, y siempre los recorríamos y siempre me ha producido una sensación indescriptible, una sensación especial en el fondo. Es como bien freak la situación, pero me interesan harto los cementerios. El tema es que a mí me da la impresión que acá se detiene el tiempo prácticamente, que es una situación muy curiosa, porque, por ejemplo, si uno ve las lápidas, está detenido el tiempo, hay fechas nomás y nombres. ¿Cómo definirías tú el terror? El terror, bueno, el terror es todo lo que provoca temor, repulsión, susto. Pero en realidad yo creo que con el paso del tiempo ha ido mutando el terror. Por ejemplo, está lo cómico, lo terrorífico, lo agradable, etcétera, distintas sensaciones. Oye, ¿y en tu adolescencia recuerdas como lecturas o experiencias perturbadoras, ya sea precisamente con el cine, lo que estabas mencionando, o con la literatura? Sí, bueno, yo veía películas prohibidas básicamente a muy temprana edad. O sea, a los 5 años vi El Exorcista y quedé totalmente choqueado. Pesadilla no tanto, porque tiene que ver con el tema de que lo terrorífico ya se transforma en algo totalmente, incluso irrisorio, con Pesadilla. Pero con Martes 13 también, o sea, el hecho de que Jason Borges, el asesino, no sé si un muerto viviente, pero el monstruo, no muera nunca, es algo muy terrorífico que tiene que ver también con el inicio de las películas de John Carpenter también, pues, con esta película Halloween, que el monstruo nunca muere. Y da para mucho, para una saga el asunto. Llama la atención al leer tanto tus cuentos como tus novelas, que lo terrorífico o lo sórdido está mezclado con hartas cuotas de humor negro. Así es como tú sientes que estás como dándole una vuelta de tuerca al género. O sea, el humor negro, no sé, yo no lo hice intencionadamente que saliera humor negro, pero el asunto es que uno también coloca de su parte de su cosecha cuando va creando, entonces aparecen elementos que uno no tiene, están en el subconsciente, pero que aparecen cuando está escribiendo. Probablemente el tema del humor negro aparezca sin que yo me dé cuenta. Otra cosa interesante, tus personajes parece como que están viviendo a veces infiernos personales, ya sea porque sufren enfermedades psiquiátricas, sí, o están bajo el poder de las adicciones, o han sufrido violencia excesiva, violaciones, mutilaciones. ¿Qué es lo que tú tratas de mostrar a través de eso? Básicamente lo esquizofrénico, lo infernal en el que está el mundo actual. O sea, desde que hubo una revolución industrial, porque hubo 2 revoluciones industriales, podría decirse que el mundo se está yendo en picada. Y ahora con el tema ecológico va a irse más en picada todavía. O sea, el asunto, y yo creo que el problema radica en que como que el ser humano occidental no razona correctamente, porque siempre va al tema de la autodestrucción, del tema de si tú no haces lo que yo quiero, muevo tropas y te invado. Y entonces uno se da cuenta que cuando, por ejemplo, George Bush dice nosotros vamos a luchar por la democracia y por Dios, cuando el tema de fondo es por el petróleo, me parece es un tema que también lo trata un poco en los libros, que es el doble estándar, que yo te digo una cosa pero hago otra, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el problema actual de cómo está pensando el ser humano en general. ¿Tú qué es lo que buscas generar en tus lectores? Tú hablas, por ejemplo, de los escalofríos, que eso es lo que, digamos, una de las sensaciones que genera lo terrorífico. Sí, básicamente va a parecer algo chistoso, pero yo hago literatura de terror, pero también quiero divertir mucho. O sea, quiero que el lector, y generalmente por eso siempre he pensado que mi perfil de lectores son los chicos de 20, 25 años o de 30, 35 que les gustan los videojuegos y ven televisión.
precisamente porque trato de divertir con el tema de una forma como terror de niño maldadoso en el fondo, como de que yo cuando niño torturo gatos, una cosa así, de ese tipo de terror. Y en el fondo, si uno lo piensa objetivamente, un niño que tortura gatos en realidad es algo terrible, pero también provoca cierta gracia. O sea, Tú tienes, por ejemplo, hay algunas escenas que escribes de gente que sale a atropellar vagabundo o punky. Sí, de hecho... También como una cierta como de maldad, así como medio picarón. Sí. Ese cuento salió publicado en la Zona de Contacto el año 2000 y, bueno, o sea, lo escribí en una hora, ese cuento que se llama, ahora lo he pensado, que se llama Cámaras de Televisión, que trata de dos jóvenes tipo Beavis and Butthead que se meten en un auto y empiezan a atropellar gente. Pero sí, hay como un placer al provocar daño. Eso básicamente es una característica esencial de mis personajes, placer al provocar daño, un sadomasoquismo terrible. O sea, lo emparenta un poco con el Marqués de Sade, pero el tema es placer en dañar. De hecho, yo en la noche acá hice un tour nocturno que se llama Crímenes de Pecado y comenzamos, que lo hacía el guía Carlos Parra, que tiene un libro también que se llama Guía Mágica de Santiago, que lo recomiendo, un libro que está bueno. Y empezamos por la tumba de Alice Meyer. Ahí sí que hubo terror. O sea, el hecho de que la hayan asesinado a piedras, o sea, le hayan destrozado la cara con una piedra, me parece lo más terrorífico. O sea, ahí yo te digo que la realidad supera la ficción, porque lo que pasó con Alice Meyer es terrible. ¿Te parece si caminamos para allá a verlo? Y recomiendo, pero con ojos cerrados, Apocalipsis de Stephen King, que la venden en todas las librerías. Yo diría que Stephen King es uno de los grandes autores contemporáneos de una narrativa de terror, y aparte que se hizo millonario, o sea, es un pedazo de autor. Está bueno.